Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Carnavales terminan en tragedia. Durante una yunza o cortamonte, un hombre murió en Puno cuando el árbol le cayó encima, mientras que en Ancash una mujer se prendió en llamas durante la misma fiesta costumbrista. Poder Judicial recuerda que organizadores de estos eventos pueden incurrir en homicidio culposo. Poder Judicial advierte que aquellos que vendan informalmente uniformes de la policía pueden ir hasta 5 años a prisión. Mientras arrestan a 4 policías por extorsionar a una ciudadana en Lima, en Madre de Dios se dispuso la prisión preventiva para el ex jefe policial de trata de personas por cohecho y encubrimiento. Subsistema de Extinción de Dominio transfirió al Estado barras de oro que iban a ser exportadas a la India y que habían sido obtenidas de la minería ilegal y lavado de activos. Bien amigos, vamos ahora con el desarrollo de la información. El Ministerio Público sustentó ante el tercer juzgado de investigación preparatoria su pedido de prisión preventiva contra el exdirector de Provías, Carlos Revilla, acusado junto a otros funcionarios de ser emisarios del expresidente Martín Vizcarra en el cobro de sobornos. Aquí los detalles. El Ministerio Público una vez más argumentó que el exdirector de Provías descentralizado, Carlos Revilla, aprovechándose de su poder, habría colocado a determinadas personas con puestos claves dentro de la institución que manejaba a fin de promover lobbies ilícitos. Esto durante el gobierno de Martín Vizcarra. Este Ministerio Público, señor juez, ha precisado de manera clara cuál es el programa criminal que se le atribuye a esta organización criminal. En primer lugar, señor juez, el copamiento indebido del poder. ¿Qué nos ha dicho la defensa técnica sobre el copamiento indebido del poder? Ni un solo párrafo, señor juez, en sus 2 horas de argumentación. Ni una sola palabra, ni una sola sílaba, señor juez. La defensa técnica sobre el copamiento indebido del poder, sobre las vinculaciones de Martín Vizcarra y todos los miembros de esta organización, desde el año 2010 hasta el año 2020, en audiencia de prisión preventiva a cargo del tercer juzgado de investigación preparatoria, Revilla fue acusado de integrar una red criminal que solicitaba sobornos a cambio de la asignación de contratos de obras públicas y que habría sido liderado por el expresidente Vizcarra. Entre las responsabilidades de este estaba la designación de los integrantes de los comités de licitación o selección. Según la Fiscalía, el exfuncionario designaba miembros del comité dispuestos a favorecer a empresas que pagaban sobornos. El Ministerio Público ha señalado que los miembros de los comités de selección que han participado en Tintay, Samegua y Pampas no han participado, o mejor dicho, nos ha dicho la defensa técnica ha revisado que no han tenido una misma participación en los otros más de 100 procesos de selección. Recordaremos, señor juez, ¿quiénes fueron los miembros del comité de selección del caso Tintay? Carlos Américo Cabello Quito, Alejandro Ahumadas Pillaga, hombre de confianza del señor Carlos Revilla, y el señor Edgar Vargas Mas, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva por el caso Tarata. De acuerdo con las investigaciones, su cómplice Alcides Villafuerte, gerente de obras de Provías descentralizado, se encargaba directamente de las contrataciones públicas con los postores. Además, realizaba el cobro de las coimas que se habrían generado durante la gestión de Revilla en Provías y bordearían más de 274 millones de soles. El abogado de Carlos Revilla refutó los elementos de convicción por el delito de organización criminal imputados por la Fiscalía contra su defendido. En efecto, el señor Carlos Revilla ocupaba un cargo, señor magistrado, pero la sola designación, esto es importante que se tenga en consideración, la sola designación de una persona en un cargo, más aún en un cargo de confianza, es insuficiente para afirmar la existencia y la comisión de un delito. Los exfuncionarios Carlos Revilla y Alcides Villafuerte son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso Los Intocables de la Corrupción, por el cual la Fiscalía está solicitando 36 meses de prisión preventiva.
La policía detuvo a 4 personas sospechosas de ser cómplices en el secuestro del empresario Machiavelli Laura, quien fue asesinado por sus plagiarios en Santa Anita en el momento que intentaba escapar. Las cámaras de seguridad del distrito grabaron el homicidio y esto permitirá identificar a los 5 delincuentes que participaron en el crimen. En Santa Anita, la policía ha detenido a 4 individuos sospechosos del brutal asesinato del empresario Machiavelli Lauro Lume, quien fue salvajemente acribillado mientras intentaba escapar de sus captores. Según las primeras investigaciones, Lauro Lume, empresario de rubro de transportes, fue secuestrado por una banda extranjera con la intención de mantenerlo cautivo en una residencia de la calle Sol de Oro. En un intento desesperado por recuperar su libertad, el empresario quiso huir en el momento en que era sacado del vehículo. Sin embargo, uno de los secuestradores le disparó hasta 4 veces con un disparo fatal impactando en la cabeza. Al ser trasladado de emergencia al hospital se confirmó su fallecimiento. La policía realizó un operativo en el edificio donde se sospechaba que los secuestradores planeaban mantener cautivo al empresario, lo que resultó en la detención de 4 individuos sospechosos. La Fiscalía solicitó detención preliminar de 7 días para los implicados del hecho, Gabriel Pérez Rivera, Antoni Heredia Linares y otros presuntos responsables del secuestro y asesinato del empresario Machiavelli Lauro Lume. Los familiares de la víctima revelaron que Lauro Lume había estado recibiendo amenazas. Lamentablemente mi familia viene siendo víctima de estos extorsionadores extranjeros que están acá en el país. Desde el año pasado, tanto a tíos como primos y a mi padre también, que viene siendo involucrados en el tema de cobro de cupos, de extorsiones, que lamentablemente el día de hoy hicieron cumplir y asesinaron, porque esa es la palabra, asesinaron a Machiavelli Lauro Lume. Quienes lo conocieron en vida, era una excelente persona que se dedicaba a trabajar honradamente para sacar adelante a su familia. En el año 2023 ha sido testigo de un aumento significativo en este tipo de delitos en Santa Anita, triplicando la cifra registrada en 2019 y casi duplicando la cantidad de casos en el 2022. Esta situación refleja una preocupante tendencia al alza en la actividad delictiva que debe ser resuelta cuanto antes. La Corte Suprema fijó para el 8 de marzo el inicio del juicio oral contra el excongresista Freddy Díaz, acusado del delito de violación sexual. El juicio se llevará a cabo de manera reservada. El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión efectiva para el ex parlamentario de Alianza para el Progreso por supuestamente ultrajar a una trabajadora de su despacho en el año 2022. El Poder Judicial alerta que aquellas personas que vendan de manera informal los uniformes de la Policía Nacional serán sancionados con penas de hasta 5 años de cárcel efectiva. Los detalles en la siguiente nota. 4 delincuentes vestidos de agentes de la DIRINCRI ingresaron a esta agencia bancaria del BCP para robarse, Pilar, 70.000 soles. Esta modalidad de robo es frecuente. Bandas criminales asaltan vestidos de policías o de las Fuerzas Armadas para ganarse la confianza de sus víctimas y así poder cometer su delito. Estas vestimentas son adquiridas de manera informal por personas inescrupulosas que ponen a la venta estos uniformes a las bandas criminales. ¿Pero usted sabía que esto está penado? El juez penal Walter Guayani nos explica las sanciones para este delito. Aquellas personas que no cuenten con autorización del Ministerio del Interior, autorización vigente para comercializar estos uniformes policiales, estarán incurso en el delito previsto en el artículo 222, literal F del Código Penal. La pena para el delito contra la propiedad industrial oscila entre los 2 hasta los 5 años de privación de libertad. La reincidencia o habitualidad son agravantes de este delito, donde la pena puede tener más años. Por otro lado, aquellas personas que utilicen de esta indumentaria, además de los delitos que perpetran como son los robos, cometerán el delito de ostentación de distintivos de función o cargo que no ejercen, previstos en el artículo 362 del Código Penal. La pena es de no mayor de 1 año de privación de libertad o prestación de servicios a la comunidad.
Constantemente se realizan operativos y las personas que no tienen la autorización respectiva son sometidas a una investigación que concluye con una sentencia condenatoria, y las prendas que son decomisadas posteriormente serán objeto de donación, además del pago de una eventual multa administrativa que fija el Ministerio del Interior. El magistrado indicó que ciertos destacamentos de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones, utilizan uniformes específicos para una finalidad determinada, los cuales son fabricados con una autorización bajo un diseño y creación que están registrados en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. En una yunza en Puno, un hombre falleció aplastado por el árbol que él mismo ayudó a cortar. En tanto, en Ancash, en otra yunza, una mujer resultó con graves quemaduras al prenderse en llamas mientras bailaba cerca de una fogata improvisada en esta fiesta costumbrista. Esto podría configurarse en homicidio culposo o muerte por negligencia. Veamos el informe de Melody Sánchez. Ahí entra, chancador. Bailan con banda en vivo y cantan alrededor del árbol al compás de la música, sin imaginar que lo peor está por venir. En menos de un minuto, el árbol, que fue cortado por un hombre de 53 años, cayó en su encima, provocándole la muerte durante la celebración de los carnavales en la comunidad de Ipacuni, en la región Puno. Mientras cantaban desde el escenario para animar a los asistentes, el danzarín con hacha en mano dio unos golpes como parte de la costumbre de la yunza y luego entregó la herramienta a su pareja para continuar con la celebración. Sin embargo, la víctima fue sorprendida por el colapso del árbol que lo aplastó. En un primer momento, la mayoría no se percató del hecho y corrieron hacia las ramas a sacar los regalos. Quienes estaban más cerca levantaron la mano para pedir ayuda. El hombre fue trasladado a un hospital, pero no pudieron salvarle la vida. Paramos. En esa misma región, en el 2022, un músico de 19 años también falleció luego de ser aplastado por un árbol en una yunza realizada en la urbanización Taparachi. El joven, al parecer, no se percató que el árbol había sido derribado, lo que provocó el fatal accidente. Hace una semana, estas fiestas, que generalmente se celebran en febrero en las regiones de la sierra del país, provocaron un accidente en Huaraz cuando una mujer que bailaba cerca de una fogata la alcanzó las llamas y le ocasionó heridas en el cuerpo. Un grupo de personas logró apagar el fuego que se prendió en su pantalón, echándole tierra a la víctima. Y en Arequipa, en el 2016, la yunza trajo consigo la muerte de un obrero que llegó a la fiesta en estado de ebriedad y fue aplastado por un pesado árbol en el distrito de Uchumayo. Pero ¿quiénes son los responsables de este tipo de accidentes? El juez del primer juzgado penal colegiado nacional, Luis del Carpio Narváez, señala que si no hay dolo en el resultado producido, las sanciones son leves en comparación a los delitos dolosos. Sin embargo, el Ministerio Público será quien determine la investigación. Muy importante va a ser que la Fiscalía, dentro de la investigación, determine precisamente sobre quién alcanza el grado de responsabilidad. Una cuestión importante que tener en cuenta de que el delito de homicidio culposo como tal no requiere la intención de causar precisamente el daño, en este caso afectar el bien jurídico muerte. Pero sin embargo, si la muerte se produce como consecuencia de un deber de cuidado, en este caso, de no haber podido prever que precisamente se pudo haber dado ese resultado, la Fiscalía está en perfectas condiciones de imputar la comisión de delitos de homicidio culposo sobre quien tendría la responsabilidad de velar y verificar de que eso no ocurra. La pregunta es, ¿quién tiene esa responsabilidad? De plano y a primeras y a secas, todo apuntaría que sería la comisión o el comité que organiza precisamente ese tipo de actividades, ¿no? Eso lo va a determinar la investigación propiamente dicha. El que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Un homicidio culposo solamente puede ser sancionado con 2 años de pena privativa de libertad,
a no ser, esto también es importante, que la muerte, por ejemplo, se haya producido como consecuencia de reglas de tránsito, por estar en estado de ebriedad, por haberse afectado a un gran número de víctimas. En este caso sí cambia, pero en este tipo en específico solamente tendríamos una sola víctima, ¿no? Entonces tendríamos, pues, según la propia ley dice, hasta un máximo de 2 años. Eso sin perjuicio obviamente de las inhabilitaciones, las reparaciones civiles que podrían perfectamente las víctimas solicitar en este caso en concreto. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio oral contra el ex juez Marco Fernando Serna Bazán, acusado del delito de cohecho pasivo, al aparecer en audios que lo vinculan a las actividades del magistrado César Inostroza. Serna Bazán cuenta actualmente con un impedimento de salida del país por 18 meses que le dictó el Poder Judicial. Jean-Pierre Uribe de la Corte Superior de Lima Sur nos informa ahora sobre la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Villa El Salvador contra 4 policías acusados de extorsionar a una mujer con el pago de 1.000 soles a cambio de no involucrarla en una investigación por tráfico de drogas. En un presunto caso de corrupción de funcionarios públicos, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa El Salvador, dictó 9 meses de prisión preventiva contra 4 oficiales de la Policía Nacional del Perú. Los efectivos policiales Giancarlo Salván, Giuseppe Guevara, César García Beteta y Alex Mendoza Lozada son acusados de ser presuntos coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada. De acuerdo con los hechos de la acusación, los imputados que enfrentan cargos de extorsión agravada fueron detenidos al momento de presuntamente recibir el dinero de la denunciante mediante un operativo realizado en flagrancia. La agraviada denunció que el 13 de febrero del presente año los efectivos policiales se presentaron en su domicilio para hacerle referencia a una investigación en la que estaría involucrado un vehículo de su propiedad y uno de ellos le muestra 3 paquetes que contenían presuntamente droga para luego solicitarle dinero. Los elementos de convicción que vinculan a los imputados con el delito han llevado al magistrado a tomar la medida de privación de la libertad temporal para los efectivos policiales mientras continúa la investigación. La decisión de la Corte Superior de Lima Sur de imponer prisión preventiva subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso de las autoridades con la justicia. Desde la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, informó para Justicia TV Jean-Pierre Uribe. Hacemos ahora una brevísima pausa en Justicia TV Noticias, pero regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Justicia TV Noticias y ahora les comentamos que el Ministerio de Justicia también se sumó al lanzamiento del segundo concurso de buenas prácticas en materia de violencia contra la mujer. Karim Vallejos estuvo en la ceremonia donde se destacó la iniciativa del Poder Judicial para reconocer a aquellos esfuerzos y experiencias que contribuyan a la disminución de la violencia de género. El Poder Judicial continúa difundiendo la convocatoria para el segundo concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas desarrolladas por operadores y operadoras de justicia en materia de violencia contra las mujeres. Esta vez, la reunión de coordinación se realizó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reunión que hoy nos convoca servirá para que a través de este concurso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos visibilice el trabajo eficiente y articulado que realiza diariamente para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En esta segunda edición, que tiene como plazo límite de postulación el 11 de marzo, se contemplan buenas prácticas en las categorías articulación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades y aprobación de instrumentos normativos.
En la reunión de coordinación se expuso las bases, etapas y cronograma del concurso. La responsable técnica del programa presupuestal orientado por resultados resaltó que también pueden presentar sus buenas prácticas aquellas instancias que no pertenezcan al sistema especializado de justicia. Aquellas instancias que sin pertenecer al sistema hubieran desarrollado alguna iniciativa novedosa que contribuya al fortalecimiento y funcionamiento del sistema, ¿no? Realizando acciones de articulación con el propósito de mejorar el servicio que brindamos en la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Esta actividad se desarrolla en el marco de la implementación del proyecto FORSNEC, Fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, liderado por el Poder Judicial y con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo e implementada por la GIZ. Iniciativas como esta se pueden llegar a hacer contribuciones sustanciales para la mejora de un sistema como este tan novedoso y en el que todos aquellos que están interesados en la salvaguarda de los derechos de las mujeres han puesto los ojos porque es un sistema poco usual, ¿no? en el mundo. En el desarrollo de la actividad se resaltó la participación del MINJUS en el primer concurso de buenas prácticas y donde obtuvo un reconocimiento. El director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia indicó de qué se trató esta buena práctica. Son una especie de plenos jurisdiccionales, ¿no? Que tienen unificación de criterios para que los abogados de la defensa pública pues puedan, digamos, compartir también sus posiciones y conversarlas y llegar a una, digamos, una unificación que fortalezca, ¿no? las posiciones de nuestros defensores en los argumentos que ellos tienen, en los casos que ven estos de violencia contra la mujer. Recordemos que los interesados en participar de este concurso pueden enviar sus buenas prácticas al correo que se muestra en pantalla. La difusión de estas buenas prácticas es un incentivo para que se unen más operadores, más integrantes del sistema de justicia y puedan innovar y pueda esto redundar a favor de las víctimas de la violencia hacia la mujer. De esta manera, el Poder Judicial continúa fortaleciendo y generando coordinaciones intrainstitucionales e interinstitucionales a fin de reducir los índices de violencia. Hermenegildo Marcepari, quien ocupaba el cargo de jefe de la unidad de trata de personas de Madre de Dios, fue detenido acusado del delito de cohecho y encubrimiento. Hoy las autoridades judiciales analizaron en una audiencia el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía planteó en su contra. En agravio del Estado, indica la Policía Nacional del Perú, por el respecto cruzado de brazos, así el jefe policial del Departamento de Trata de Personas de Madre de Dios escuchó los argumentos de la Fiscalía que solicita en su contra 9 meses de prisión preventiva por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y encubrimiento real. Mi nombre es Hermenegildo Marcepari. Número de DNI. Identificado con DNI 00441156. Ya. Él es Hermenegildo Marcepari, policía en actividad acusado de haber recibido una coima de 1.000 soles a cambio de favorecer a María Villanueva Luján en una investigación en donde supuestamente la vinculan como una explotadora sexual. Solicitó 1.000 soles, así como acostarse con la denunciante. Además, solicitó 100 soles antes de abandonar el restobar La Dulce Miel. Finalmente, la denunciante le entregó 10 soles, evidenciándose de la denuncia el requerimiento del donativo consistente en dinero, así como sexo, de acostarse con la denunciante. El hecho ilícito se habría registrado en el restobar La Dulce Miel, en donde se realizó el operativo, tras recibir la denuncia de la dueña del local. Visitó a la denunciada María Villanueva Luján en su local denominado Restobar La Dulce Miel, donde precisamente se había denunciado que existía explotación sexual, donde avisó de la denuncia.
por lo que procuró la desaparición de huellas o pruebas del delito denunciado, ofreciendo previo donativo en dinero y además de tener relaciones sexuales con la conductora del local. La audiencia de prisión preventiva a cargo de la jueza Lucía Guamán Quispe del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Madre de Dios continuará este jueves 21 de febrero a partir de las 11 de la mañana. El subsistema de extinción de dominio del Poder Judicial declaró fundada la demanda para la transferencia al Estado peruano de barras de oro de origen ilícito que iban a ser exportadas a la India. El material aurífero, según la Fiscalía, estaba vinculado a actividades de minería ilegal y lavado de activos. Las barras de oro, valorizadas en $817,000, fueron decomisadas por la SUNAT en el año 2021, cuando iban a ser sacadas al extranjero por la empresa comercializadora Edilberto Lozano Alvarado EIRL, la cual no pudo demostrar su procedencia lícita. Cintia Sali Rosas de la Corte Superior de la Libertad nos informa sobre la sentencia a más de 9 años de prisión que se dictó a un sujeto que manejaba una moto robada y portaba un arma de fuego sin tener licencia para ello. El hombre fue capturado tras una persecución policial. Adelante, Cintia. Gracias, compañeros de Justicia TV. 9 años y 2 meses fue la condena impuesta por el magistrado de la Unidad de Flagrancia, Alberto Cruzado Aliaga, para Luis Eduardo Joaquín Rodríguez, luego de que el investigado aceptara los cargos que se le imputaban por la tenencia ilegal de arma de fuego y el uso de una moto robada. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero cuando el personal policial que transitaba por el distrito de Alto Trujillo divisó a un sujeto que iba a excesiva velocidad en una moto lineal. Ante ello le solicitaron que se detuviera, sin embargo, este hizo caso omiso, iniciándose una persecución que acabó con la intervención de Luis Eduardo Joaquín Rodríguez. Durante el registro se le halló un arma de fuego y varias municiones. Asimismo, se verificó que la motocicleta utilizada por Joaquín Rodríguez fue robada a su propietario en diciembre del 2023. Tras aceptar el acuerdo de terminación anticipada, el magistrado de la Corte de la Libertad sentenció a Luis Joaquín Rodríguez a 5 años y 5 meses por el delito de tenencia ilegal de armas y a 3 años y 9 meses por receptación agravada, por lo que será recluido en el penal de varones del Milagro hasta el 2033. Además, se le impuso el pago de 2.200 soles por concepto de reparación civil, los cuales serán repartidos entre el agraviado y el Estado, así como se le inhabilitó permanentemente respecto al uso de armas de fuego y municiones. Condeno a Luis Eduardo Joaquín Rodríguez como autor del delito de porte ilegal de armas de fuego. Ya completas tu, Sandy, y municiones. 279G, primer párrafo del Código Penal. En agravio del Estado, Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, en concurso real con el delito de contra el patrimonio y la validad de receptación agravada. Está previsto en el artículo 194 y 195, última parte del Código Penal, en agravio del señor Jesús Guillermo Malpartida Bracamonte. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Sali Rosas para Justicia TV. Es el turno de Patricia Gutiérrez de la Corte Superior de Puno, quien nos cuenta sobre la participación de esta instancia judicial en el festival Hablemos Nuestras Lenguas. El mismo busca revalorar nuestras lenguas maternas. Adelante, Patricia, con la información. Con motivo de celebrarse el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, magistrado Juan Francisco Ticunaúra, participó a la ceremonia de apertura del festival Hablemos Nuestras Lenguas, edición bicentenario, organizado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Lenguas Indígenas y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno.
En este acto, el titular del Poder Judicial de Puno resaltó el esfuerzo de las instituciones, profesionales y ciudadanía en general por preservar y difundir las lenguas maternas de nuestra región, resaltando que a nivel de Puno, la Corte Superior continúa en esta línea a través de las comisiones distritales de acceso a la justicia, talleres en quechua y aymara para magistrados y trabajadores, realizando además materiales y contenidos en sus 3 idiomas. Seguidamente, el magistrado hizo alcance de los ejemplares del diccionario jurídico trilingüe, español, aymara, quechua, en su 2ª edición a las autoridades presentes, material que fue publicado por la Corte Superior de Justicia de Puno, el mismo que servirá para conocer la terminología jurídica en sus 3 idiomas. Cabe precisar que en la Corte Superior de Justicia de Puno cuenta con magistrados y trabajadores judiciales que hablan el quechua y aymara, realizando audiencias en sus 3 idiomas en lugares donde los usuarios de Administración de Justicia hacen uso de su propia lengua. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Patricia Gutiérrez para Justicia TV. El juzgado de emergencia de la Corte de Sullana impuso 9 meses de prisión preventiva a 4 integrantes de la banda Los Intocables del Chira. Ellos están investigados por el delito de extorsión. A los detenidos, 2 peruanos, un colombiano y un venezolano, se les encontró armas de fuego, explosivos, así como los mensajes extorsivos a sus víctimas. Todos fueron trasladados al penal de Piura. Un tribunal de Chile ordenó reabrir la investigación sobre las causas de la muerte del poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, ocurrida en 1973, al existir sospechas de que habría sido envenenado durante el régimen de Augusto Pinochet. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido reabrir la investigación sobre la muerte del célebre poeta chileno Pablo Neruda, ocurrida 12 días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en septiembre de 1973. La familia del premio Nobel, querellante en el caso, recibió la noticia con esperanza. La jueza a cargo de la investigación tendrá la tarea de determinar si la muerte de Neruda fue resultado de un cáncer de próstata avanzado o fue envenenado por agentes secretos de la dictadura. La infección por Clostridium botulinum es necesariamente mortal como no se coja en el plazo de 2 o 3 horas. La familia y el Partido Comunista al que Neruda pertenecía han apelado a la decisión anterior de cerrar la investigación. Pablo Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María de Santiago, un día antes de su planeado exilio a México. La sospecha de envenenamiento surgió a partir del testimonio del chofer y secretario personal del poeta, fallecido el año pasado, quien fue una de las últimas personas en verlo con vida. La investigación, que ha involucrado a 3 paneles de expertos internacionales, tomó un giro significativo en el 2017, cuando se desestimó la versión oficial de la causa de la muerte y se encontró una bacteria de botulismo en una muela del poeta. Este Clostridium botulinum no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. Eso es categórico, en que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado. Este hallazgo ha reavivado las sospechas y ha llevado a la orden de realizar nuevas diligencias, incluyendo un peritaje caligráfico del certificado de defunción y la solicitud de una metapericia para interpretar los resultados de las pericias realizadas por expertos de universidades extranjeras. Hasta aquí llegamos con la información el día de hoy. No se olvide sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, ahora por nuestros 9 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Chimbote. Permiso.